buenos días, querida familia de la Alianza Cristiana y Misionera. Es un motivo de gozo poder volvernos a ver en esta ocasión para continuar nuestro estudio de la palabra, pero también para estar orando los unos por los otros. Quisiera invitarle para que pueda abrir en esta mañana la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, el capítulo 8, y vamos a la lectura. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, para dar lectura a estos primeros 13 versículos que son muy importantes en la vida de la iglesia. Así que mientras nos preparamos, algunas peticiones de oración que son importantes, vamos a estar orando por sobre todo los niños en nuestro país, pero en el continente, que puedan tener acceso ya a la educación. Hay necesidad de internet en muchos países. Bolivia es uno de los países más atrasados en tecnología y la educación pues ha sufrido un retraso increíble, no solamente en Bolivia, sino también en varios de nuestros países, ¿no es cierto? Entonces quisiéramos estar orando para que los niños puedan regresar a clases, también oremos para que cese la violencia en nuestras calles, para que haya paz, oremos por la salud de los que están enfermos en una cama de hospital ahora afectados por el COVID, oremos también por aquellos que están sufriendo algún tipo de enfermedad que les ha afectado, pues, que durante esta pandemia se ha agravado más bien. Y también oramos por los trabajos, por la provisión de Dios para las familias. Acompáñenme en una cortísima oración y luego vamos a abrir primera carta a los Corintios, ¿sí? Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias porque en esta ocasión nos das la oportunidad de volver a reunirnos, a congregarnos, Señor, a través de estos medios electrónicos, pero que nos permiten llevar tu palabra, Señor, ahí donde hay tanta falta y tanta necesidad. Te rogamos, Padre, que tengas a bien bendecir en esta ocasión, en este día, Señor, la lectura, el estudio, pero también oramos por las familias que tienen algún ser querido, Señor, en el hospital o en casa, están enfermos, pedimos por sanidad, pedimos que toques sus cuerpos, que ministres sus vidas, que les des paz, tranquilidad y que vuelvan en sí. Nos ponemos delante de ti para pedirte también perdón de nuestros pecados y perdón por el pecado de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de nuestros cantones, Señor. Hoy en estos días nos ha asombrado mucho, Señor, lo que está ocurriendo con estas pirámides o especies de pirámides que captan dinero. Señor, tenga misericordia de tanta gente que está siendo engañada por estas personas que buscan aprovecharse de la ingenuidad y aprovecharse de la necesidad. Señor, oramos para que detengas el avance de la violencia en nuestras calles. Oramos para que, Señor, tengas misericordia de los que están sin trabajo. Oramos para que, Padre, perdones el pecado de tu pueblo, Señor, para que podamos volvernos a ti y reconocer a Jesucristo y mirar a Cristo y no seguir al hombre, porque los hombres somos ídolos nada más, somos pasajeros, Señor, pero tú eres eterno, tú eres soberano. Bendíganos en esta ocasión al abrir tu palabra y ella nos hable, guíanos y llénanos de tu Espíritu Santo para entender sabiduría. En el nombre de Jesús, amén y amén. La primera carta a los Corintios, el capítulo 8, versículos 1 al 13, dice así la palabra del Señor. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles.
Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra en esta ocasión al estudiar este texto tan bonito que a lo mejor para muchos de nosotros resulta hasta un poco quizá confuso, como ¿y por qué está hablando Pablo de los ídolos? Bueno, el apóstol Pablo comienza recordando que en estas ciudades como Corinto, en estos puertos y en todo lo que era el Asia Menor, se veneraban muchos ídolos. Realmente todas las culturas, de alguna u otra manera, adoran a los ídolos. La Biblia está llena de ejemplos en donde los pueblos idolatraban deidades que podrían ser consideradas los dioses de la fertilidad, el sol, la luna, las estrellas, adoraban a los astros, adoraban al enemigo también, al maligno, y adoraban a la tierra, como hoy en día encontramos grupos que adoran la Pachamama o a la serpiente. Entonces, el apóstol Pablo comienza recordando el peligro de conocer las cosas del reino, pero de no tener amor, porque no nos sirve de mucho en verdad conocer sobre todo esto si nosotros no podemos llevar a la práctica el amor. Y el amor en este caso va a ser un amor que debe ser practicado hacia los más débiles, hacia las personas, hacia los nuevos creyentes, hacia los hermanos tiernos, ¿sí? Hacia esas personas que están empezando en la vida cristiana. El apóstol Pablo empieza diciendo en el capítulo 8, versículo 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Todos conocemos de esto, estamos al tanto de esta situación. Pero el conocimiento sin amor envanece, porque el amor edifica y el conocimiento sin amor sí, realmente le vuelve a una persona arrogante, a una persona envanecida, orgullosa, que comenzará a ver a los demás con ojos de desprecio, con altivez, y eso impedirá que la iglesia, que el creyente, la nueva vida que se acerca a Cristo, pueda desarrollarse con libertad. Qué peligro, hermanos, que en nuestras iglesias haya hermanos que todavía mantengan un corazón orgulloso, una conducta ¿sí? inapropiada, irrespetuosa, haciendo acepción de personas o criticando, condenando a los demás, creyéndonos superiores a los demás. Entonces, mire, el conocimiento de nada sirve si es que nosotros no estamos dispuestos a cumplir la ley de Cristo, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces Pablo comienza recalcando esto, ¿no es cierto? Que el conocimiento puede llevarnos a una vida arrogante, a ojos altivos, a una lengua que destruye a los demás. Por eso tenemos que ser más bien humildes. La palabra del Señor dice que debemos humillarnos delante de Él para que Él nos exalte cuando fuere el tiempo. Cuando fuera el tiempo, que Él nos exalte. Entonces yo quiero animarte en esta ocasión para que podamos ser esos creyentes humildes, dependientes del Señor. El conocimiento de Dios no se muestra en lo bien que trazamos quizá una doctrina, en lo bien que podemos enseñar a otros, que es importante, por supuesto, debemos saber comunicar la palabra de Dios, pero no radica ahí el conocimiento de Dios, sino que el conocimiento de Dios se muestra cuando amas a tu hermano, cuando amas a tu hermano, le respetas, le consideras, estás dispuesto a sacrificarte por él, le ayudas a entender que si está mal debe volverse al camino, debe arrepentirse. El arrepentimiento es un cambio de actitud que nos vuelve nuevamente al camino, a la senda correcta, a la palabra de Dios. Eso es también una forma de amar. Una forma de amar es prevenir también. Hermano, no vayas por ahí. Hermano, estoy orando por ti para que no tu pie no tropiece. Ten cuidado, hermano, de esta situación que estás atravesando. No dejes que el enemigo ¿sí? te arrastre.
Entonces vamos a orar juntos, vamos a estar apoyándonos, vamos a sostenernos mutuamente, ¿no es cierto? Dice el versículo 2 del capítulo 8 de 1 Corintios, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Dios conoce a los que le aman. Dios conoce a sus hijos. Tenemos el sello indeleble, imborrable del Espíritu Santo en nuestra vida. El Señor, cuando nos hemos entregado a Él, cuando nos acercamos a Él, cuando nos arrepentimos, nos alejamos del pecado para acercarnos a Cristo, el Señor puso el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Así que es muy importante lo que está diciendo el apóstol Pablo acá, y con esto va a introducirnos a lo que tiene que ver en esa lucha que había entre esa dicotomía que había entre lo sacrificado a los ídolos, se debe comer o no se debe comer la carne sacrificada a los ídolos, y qué pasa si es que yo, siendo creyente, como esa carne sacrificada a los ídolos. ¿Qué pasa? Dice, bueno, capítulo 8, versículos 4 al 6 nos dice de la siguiente manera. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea con minúscula dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses con minúscula y muchos señores con minúscula. Para nosotros, dice el verso 6, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, vemos acá que las viandas, en este caso el alimento sólido del que está hablando el apóstol Pablo acá, que se sacrificaba a los ídolos, la carne de ciertos animales, ¿sí? Dice el apóstol que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un solo Dios y un solo Señor, ahora sí con mayúscula, Jesucristo. ¿Cómo debemos referirnos nosotros a nuestro Padre Celestial? Como nuestro Dios. Nuestro Dios es nuestro Padre Celestial, o nuestro Padre Celestial es Dios. ¿Y cómo nos referimos a Jesucristo? El apóstol Pablo siempre nos enseñó a referirnos como el Señor, el Señor, el Kyrios que llamaba la iglesia primigenia. Jesucristo, ¿no es cierto? El que murió en la cruz, pero resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre y nos ha bendecido. Somos ya un pueblo bendecido por Él en Cristo Jesús en los lugares celestiales, lo dice Efesios capítulo 1, ¿no es cierto? Por medio del cual dice, son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Por medio de Él subsistimos, por medio de Él nos movemos. El apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hablando y refiriéndose sobre todo al tema de las finanzas. Pablo explica aquí entonces que sí podían comer la carne de los animales sacrificados a los ídolos, o que no hay problema, si podían o no comer la carne de los animales sacrificados a los ídolos, y le recuerda que un ídolo no es nada, no es nada. Dice el Salmo 115, 4 al 8, que los ídolos sí son tallados en madera, en piedra, en barro, pero no son nada, son ciegos, sordos, no escuchan, no ven, no hablan como los que los fabrican. También Jeremías 10, del 3 al 5, va a explicar que los ídolos nada son, Lo que logran sí es apartarnos del verdadero Dios. El ídolo se convierte en un objeto de adoración que ocupa ese segundo lugar o ese lugar, ¿sí? Y compite con Dios. Mucha gente tiene un ídolo en casa, pero va al templo a buscar a Dios supuestamente para que le bendiga. Por si acaso Dios falle o por si acaso el ídolo falle, entonces quiere tener los dos y juega en los dos equipos, juega en los dos bandos, juega en el mundo de las tinieblas y juega también con la iglesia del Señor. Y eso no está bien. No está bien. Pablo acá dice que los ídolos nada son, no tienen poder, no pueden hacernos daño, no pueden tampoco obrar milagros. ¿Cuántas veces la iglesia tradicional y la gente ha sacado muchas veces en las redes sociales o en la televisión anteriormente, ¿sí? Ciertos milagros
de ciertos ídolos, ¿no es cierto? Pero la palabra del Señor dice acá, el Salmo 115, como Jeremías 10, nos hablan de que no tienen poder los ídolos. Seguramente hay fuerzas ocultas detrás de esto que muchas veces quieren utilizar, ¿sí? Para engañarnos, utilizar este tipo de idolatría. Más peligroso que estos ídolos de barro, estos ídolos de madera, somos nosotros mismos. Los seres humanos tendemos a endiosarnos, tendemos a adorar a un hombre, a buscar a alguien que nos pueda redimir, que nos pueda salvar desde la perspectiva humana. Es triste lo que ha pasado esta semana que estamos pasando, o ha pasado ya, ha sucedido sobre todo en la ciudad de Quevedo, sí, que un hombre se levantó para ofrecer dinero, captar dinero y pagar un interés altísimo del 90% semanal. Qué cosa más impresionante, ¿no es cierto? Juegan con la ingenuidad de la gente y también con la necesidad. Y es triste ver que la gente va siguiendo a para dar hasta su vida, si es posible, porque este hombre supuestamente les ha hecho bien. Lo que no saben ellos es que este hombre tiene un espíritu de engaño, de mentira, que está convenciendo a la gente para hacer tal sacrificio económico y poner en riesgo no solamente su trabajo, también la familia, la salud, quizás sus bienes. Algunos están empeñando sus bienes para poder llevar dinero para que le paguen un interés más alto. Lo que hace también la codicia. Mire que este es un ídolo que puede llevarnos al acabose, no solamente material, sino a dañar también nuestra alma. Y la avaricia, ¿no es cierto? El Señor, el apóstol Pablo mismo, guiado, instruido por el Señor, por el Espíritu Santo de Dios, dice que estos términos, sobre todo de pecado, como la avaricia, ni siquiera se deben mencionar en la iglesia del Señor. Esperamos que no haya creyentes que estén yendo tras de este ídolo con pies de barro para entregarle, ¿sí?, los pocos recursos que tienen. Bueno, Dios nos ha mandado a trabajar honestamente. Dios nos ha mandado a producir. Y si usted puede producir, si usted tiene un pedazo de tierra, siembre, invierta ahí, invierta en un terreno, invierta en cultivar, ¿no es cierto? Porque eso le va a dar frutos más certeros, más sanos, más puros para su familia. No piense en generar riqueza de la noche a la mañana, porque eso no es cierto. Eso no sucede así. Nosotros tenemos que sacrificadamente esforzarnos y trabajar cada día con nuestras manos para bendecir a nuestra familia, para bendecir también a la iglesia del Señor y para bendecir también a los necesitados. El Señor nos llama a no descuidarnos de los necesitados, de los pobres sobre todo, a estar atentos de ellos. Entonces, no podemos hipotecar el futuro de nuestra familia yendo tras la idolatría. Pablo entonces da una enseñanza acá a la gente y cuando habla de la vianda, de la comida sólida, ¿sí?, dice que no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Usted recuerde que la salvación no es por obras, sino que la salvación es por gracia. Claramente dice la Biblia que el abstenernos, el dejar de comer o el comer, ¿sí?, no nos hace más aceptos ante Dios. Lo que nos hace aceptos ante Dios es el amor de su Hijo Jesucristo. Dice Efesios que nos ha hecho aceptos en el amado. La gracia del Señor nos ha permitido ser parte, conformar la iglesia del Señor, conformar la familia de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos la iglesia del Señor. Entonces, el problema es que algunos de los hermanos nuevos en Corinto habían estado muy acostumbrados pues a estas prácticas de la idolatría y ahora que llegaron a la iglesia están mirando, están viendo cómo se comportan los hermanos, cómo se comportan los hermanos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para que nosotros podamos orar en esta ocasión, en esta mañana, y podamos luego continuar con el resto de esta carta que es muy importante. Vamos a orar. Padre, en esta ocasión oramos por los niños de nuestras ciudades, Señor. Oramos para que sean guardados de violencia. Oramos por aquellos niños que están sufriendo en un hospital, quizá en un sanatorio.
Hay niños con cáncer, Señor, nos acordamos de ellos y te pedimos misericordia, Padre, por estos pequeñitos. Señor, envía tus ángeles, toca sus cuerpitos, Señor, restaura, guarda a nuestros niños, Señor, en todo el continente latinoamericano, Padre, para que no sean abusados, no sean maltratados, para que sean instruidos más bien en la palabra de Dios, que sus padres, los padrastros aún, Señor, o las personas con quien ellos viven, les muestren amor. Señor, que puedan tener espacios para jugar, para recrearse y para estudiar. Oramos porque en muchos países, y aún en nuestro país, Señor, en muchas de nuestras ciudades no hay acceso al Internet. Esto por un lado es bueno, pero también cuando se trata de la educación ha resultado un problema porque no pueden estudiar los niños. Y en este año de pandemia, los niños han perdido mucho y han sido afectados grandemente por todo lo que ha sucedido alrededor. Pero te rogamos, Padre, que bendigas y tú tomes el control, Señor, de aquellas ciudades, provincias, a través de los gobiernos, para que puedan ayudar a los niños, para que las escuelas se abran y podamos volver nuevamente a tener a nuestros niños ya estudiando presencialmente. Bendiga a los maestros, bendiga a las familias, para que puedan acceder, Señor, a las vacunas y así también se puedan proteger. Gracias, Señor. Por ellos oramos, rogamos tu asistencia, sobre todo en Bolivia, donde este país está muy atrasado en la educación infantil. Señor, y hay muchos niños trabajando y eso es muy doloroso. Ayúdanos, Padre, para que los niños puedan vivir y crecer, como dice tu palabra, ser instruidos en el camino para que cuando sean viejos no se aparten del camino de la verdad, de la vida, que lleguen al conocimiento de Jesucristo. En el nombre santo de Jesús te pedimos esto, orando por las iglesias, por el pueblo creyente. Amén y amén. Entonces, en los versos siguientes estamos trabajando versos del capítulo 8 de 1 Corintios, versículos 9 y 10, dice la palabra así. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y es triste esta situación. Esto se da en muchos lugares, en muchas iglesias, en muchas familias, ¿no es cierto? Que esta libertad que tenemos los creyentes, si bien es cierto, Pablo dice, mire, no hay problema si usted va a la tercena, compra la carne y no tiene que estar preguntando si fue sacrificado o no a los ídolos, ¿no es cierto? Usted compra su carne y come sin ningún problema. Pero a pesar de esta libertad que tenemos nosotros, el conocimiento que Dios nos ha dado, nos permite movernos en libertad. Dice John Stott que Dios nos ha dado dos grandes dones al ser humano. Número uno, la conciencia para saber lo bueno y lo malo. Y número dos, la libertad para elegir entre lo bueno y lo malo. Ya que tenemos esos dones especiales dados por Dios, entonces, como creyentes, más aún tenemos al Espíritu Santo, debemos actuar de acuerdo a esto. Nuestro actuar debe estar sujeto o limitado, no a poner tropiezo a nuestros hermanos, a nuestro hermano que es débil, en su conciencia, ya que el hermano débil, al ver al hermano maduro hacerlo, pensará que está bien, ¿no es cierto? En algunas ocasiones, por ejemplo, la Biblia no dice nada de ir al cine o abstenernos de ir al cine, pero nuestra conciencia debe imponerse y debe determinar qué películas son edificantes realmente, qué películas puedo ver, algo que edifica. Hay muchas series hoy en día que están cargadas de ocultismo, de pornografía, de violencia sexual, ¿no es cierto?, de lenguaje obsceno, y eso no es bueno, eso no edifica. Si un nuevo creyente nos ve a nosotros que con toda libertad miramos ese tipo de películas, ese tipo de cosas, entonces, ¿qué va a decir? Ah, no, pues yo también puedo hacerlo. Vamos a un ejemplo más allá todavía. En la primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 23, Pablo le recomienda a Timoteo, le dice, ya no bebas agua por causa de tu estómago, toma un poco de vino. Entonces, en este caso, Pablo recomendó el vino como una medicina en el caso de Timoteo. Y en el Oriente y en algunos países de Europa,
o de Oriente. Y bueno, también en países al sur de América Latina, por ejemplo, en Chile, en Argentina, en Uruguay, Paraguay, el vino es parte también de la dieta, porque acostumbran a comer mucha carne. ¿Y qué va a pasar si algún creyente nuevo ve a su hermano maduro, mayor, tomando vino? Entonces, él va a decir, bueno, no hay ningún problema en tomar vino, ningún problema. Pablo por eso va a decir en el versículo 13, dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. No, la Biblia no nos impide, pero la conciencia debe guiarnos a hacer lo correcto. Si hay personas, sobre todo nuevos creyentes, que están saliendo del alcoholismo o que han dejado atrás el alcoholismo hace pocos meses o años y están luchando para no volver a caer en el alcoholismo, pero si ven a los creyentes, a los hermanos que están tomando, que están bebiendo con una comida, a los hermanos más maduros supuestamente, ellos van a decir no hay ningún problema en tomar y esta persona va a volver a recaer en el alcoholismo. A eso Pablo, sí, nos dice, nos llama la atención. De esta manera, pues dice, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, pecamos contra Cristo. Porque se puede volver el hermano a su pecado anterior, al pecado que ya supuestamente venció. Entonces Pablo dice acá, versículos 9 al 10, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. A pesar de nuestra libertad, nuestro actuar debe estar sujeto, limitada a no poner tropiezo a nuestro hermano, que es débil en su conciencia. Entonces, hemos hablado en esta ocasión de que no tenemos impedimento. Pablo mismo va a decir que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo, sí, me es lícito, pero no todo edifica. Tenemos que pensar como creyentes maduros en cómo vamos a bendecir a nuestros hermanos. Y hoy en día es muy importante que hablemos de las redes sociales. Lastimosamente, muchos creyentes, muchos jóvenes, muchas señoritas, muchos jovencitos suben a sus redes sociales, ¿sí? A veces suben cierto tipo de música o pueden poner cierto tipo de fotografías donde están con poca ropa, se exhiben y esto es riesgoso. Aún la policía nos ha advertido de que esto no se debe hacer. Entonces sí tenemos que ser cuidadosos porque esto va a afectar al otro. Hoy en día, en este tiempo de pandemia, muchos hogares no tienen alimentos suficientes. Entonces no es correcto que nosotros como hermanos, no es pecado tampoco, pero no es correcto que como creyentes estemos tomando fotos a nuestros platos de comida y subiendo a Facebook, subiendo a Instagram, subiendo a redes sociales, ¿no? Miren lo que estoy comiendo, miren lo que estoy haciendo, ¿no? Yo creo que tenemos que ser un poco más prudentes. Tenemos que aprender a usar esta libertad para bien y no poner tropezadero a los hermanos. Tenemos que enseñar también a los hermanos débiles a fortalecerse en el Señor. Tenemos que disipularlos en la iglesia para que caminen de la mano del Señor y que cualquier cosa que vean tampoco les vaya a afectar. Tenemos que enseñarles a mirar a Cristo, a no mirar a los demás. Pero tengan cuidado porque hay muchos hermanos que están cayendo en el legalismo. Tengamos cuidado también. Muchos hermanos se han convertido, ¿sí?, en esos bacteriólogos espirituales, digo yo, para mirar el pecado de cada hermano alrededor y no ver el suyo propio. Y entonces poner el dedo sobre el otro, acusar. Tenemos que estar claros que ya nadie nos puede acusar. Dice el apóstol Pablo, hablando a los romanos, nadie nos podrá separar del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ¿sí?, ni hambre, ni desnudez. Nada nos podrá separar y nadie nos puede condenar porque Cristo es el que justifica. Estamos en la doctrina de Cristo. Estamos en la doctrina que hemos sido instruidos por nuestros maestros, nuestros pastores, y nos han animado a sostenernos ahí en la verdad del Señor Jesucristo. Tenemos que creer en Él. Ya no somos esclavos de esas viejas prácticas idolátricas. Tenemos que arrepentirnos. Si usted tiene ídolos todavía en su casa, es hora de sacarlos, de quemarlos. Recuerde que el ídolo nada es, nada puede hacer contra usted. Tenemos que desligarnos de estos ídolos. También quiero referirme que hay personas, hay creyentes
en algunas ocasiones guardan las cenizas de la persona, de su ser querido que falleció, y lo tienen ahí como en un altar, y a veces le ponen una vela. Mire, eso no es correcto, no es correcto. Nosotros no podemos adorar ni a los vivos, peor a los muertos, porque nuestro Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vida, y Él es único y soberano y es celoso. Entonces, hermanos queridos, vamos a considerar esto, lo importante de honrar el nombre de Dios y amar a nuestros hermanos, sobre todo a los más tiernos, discipulándoles, cuidándoles, edificándoles. Gracias a Dios por los ministerios de Academia Bíblica, de células, grupos pequeños, de jóvenes, de niños. Yo doy gracias a Dios porque la iglesia está activa, la iglesia está viva, la iglesia está sirviendo, edificando a nuestros hermanos para que ellos no se desanimen, no se pierdan, para que no nos confundamos con tanta doctrina de error que ha salido hoy, con tanto engaño del enemigo. Realmente, hermanos queridos, estamos viviendo tiempos apocalípticos, donde muchos falsos maestros se han levantado, muchas falsas voces se han levantado para engañar. Y la Biblia nos advierte que al fin de los tiempos muchos se apartarán de la verdad siguiendo a espíritus engañadores, espíritus del maligno, espíritus de demonios, ¿sí? Que confundirán a la gente. Entonces, este es el tiempo, hermanos, del que habla la Biblia, de estos tiempos peligrosos. Estos son los tiempos que estamos atravesando. Así que mantengámonos firmes en el Señor, fieles al Señor, honrando el nombre de Dios, amando su palabra, pidiendo la guía del Espíritu Santo cada día, la llenura del Espíritu Santo cada día, como dice Efesios 5:18, y también cuidando a nuestros hermanos, amando a nuestros hermanos, sin ser legalistas, sin ser libertinos ni legalistas, sino que vivamos en ese santo equilibrio, en ese santo caminar y dependencia con Dios. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Quiero terminar haciendo una oración y oramos por los trabajos de esta mañana. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, pero también, Señor, de pedir por aquellos que están pasando necesidad, sobre todo en el área laboral. Oramos, Padre, que bendigas a nuestro presidente, al presidente Lazo, que se pueda recuperar, bendice a su vicepresidente. Señor, gracias por el plan de vacunación, que esto pueda correr sin ningún problema, que no haya ningún efecto colateral contrario, Señor, de esta vacuna y que podamos más bien seguir protegiéndonos. Padre, pedimos tu santa bendición y protección. Y oramos hoy, en esta ocasión, Señor, pidiéndote también por aquellos que no tienen un trabajo fijo, Señor. Tenga misericordia, provéales un trabajo, Señor. Provéales, oh Dios, de una fuente de ingresos. Gracias te damos por esta ocasión. Pedimos todo esto con gratitud, Señor, orando por nuestras iglesias, pidiendo por la próxima asamblea, la cuadrienal, Señor, que se llevará a cabo en octubre en la ciudad de Guayaquil y Milagro, que tú desde ya, Señor, proveas los recursos, lo necesario para que esto se lleve a cabo. Gracias, Señor. Bendiga a la Iglesia Nacional, bendiga a todos sus obreros, a los misioneros, a los pastores, a los líderes, a los diáconos, Señor, de las iglesias. Oramos por los que están enfermos, sobre todo que tu mano de sanidad venga sobre ellos con restauración en su cuerpo, en su alma, en su ser. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Gracias por habernos acompañado en este tiempo con la palabra. Una bendecida semana, un bendecido inicio de semana.